dijeron a Jesús: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y la vida que residía en Jesucristo entró nuevamente en su cuerpo y se levantó gritando: yo soy la resurrección y la vida. El estudio para esta mañana lleva como título Duelo en el huerto. Usted y yo sabemos y entendemos por el conocimiento previo que ya tenemos de las Escrituras que Dios, al crear a Adán y a Eva, Dios les dio un lugar donde vivir. No solo un lugar donde vivir, sino también les dio ¿qué? Un trabajo que hacer. No solo les dio un trabajo que hacer, sino también suplió todas sus necesidades. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar respecto a qué es lo que Dios pidió de Adán y Eva y cómo esto se traspola en la historia para que usted y yo podamos entender y comprender qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dios ya había creado al hombre, había creado a Adán y a Eva, y una vez habiéndolo creado, Dios los pone en el huerto del Edén, y Dios ahora les va a decir algo. Génesis 2, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. ¿Por qué? Mi versión dice: porque ciertamente morirás. Otras versiones dicen: porque el día que de él comieres, morirás. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dios había dado al ser humano una orden. En esta orden Dios le dice al ser humano que puede comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto no podés comer de él. Y no solo no podés comer de él, sino que no debes acercarte a él, ni siquiera debes husmear donde está el árbol. Porque esto es interesante. ¿Por qué? Porque el agua no se pone caliente instantáneamente. ¿O sí? Tampoco se enfría instantáneamente. Para que el agua se caliente hay un proceso, ¿sí? Y para que se enfríe hay un proceso. El pecado es un proceso, ¿sí? No es que uno peca instantáneamente. Esto es interesante. Dios, al decirles: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero menos de este, Dios le está diciendo: miren, la razón, el motivo por la cual os estoy diciendo esto es la condición para que ustedes estén en el huerto del Edén. Si ustedes quieren estar aquí, ¿qué tienen que hacer? Obedecer lo que yo os digo, les está diciendo Dios. Si ustedes quieren estar en el huerto del Edén, ustedes tienen que obedecer. Obedecen y viven. Desobedecen y ¿qué? Y mueren. ¿Era simple el mandato de Dios? ¿Dios era claro o no era claro? Obedeces y vivís. Desobedeces y ¿qué? Y morís. Lo interesante de esto es que usted ya conoce esta historia. El hombre decidió desobedecer a Dios y como consecuencia de eso debía morir. Pero Dios no quería que el hombre muera. El hombre no quiere morir, pero alguien tiene que morir. El libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1, el verso 1 al 3, nos va a decir lo siguiente. Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, nos muestra que hay un personaje
que va a tener que venir a ocupar el lugar del hombre. ¿Por qué? Porque no quiere que el hombre muera. ¿Sí? El Evangelio según Juan capítulo 1, verso 1 al 3, habla de que Jesús o Cristo estuvo antes de la creación. Él existió desde la eternidad. Es por eso que el texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Dice el verbo era Dios, no dice era un Dios. ¿Sí? Dice el verbo era Dios. Verso 2, Él estaba en el principio con Dios, y el verso 3 dice lo siguiente: todas las cosas por medio de Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho que fue hecho. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él fue el que creó a Adán y a Eva. Él fue el que hizo el muñeco de barro y puso en su nariz aliento de vida. Él fue el que le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este árbol no comerán. ¿Quién fue? Cristo. ¿Sí? Y si usted todavía tiene dudas si es Cristo, el verso 14 del libro de Juan, primera de Juan, San Juan 1, verso 14 dice lo siguiente: y este verbo, ¿qué hizo este verbo? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, el Creador se hace ¿qué? Se hace carne. ¿Sí? El Creador se hace hombre. ¿Para qué? Para ocupar el lugar ¿de quién? Del que tenía que morir. La pregunta es, ¿por qué el Creador se hace hombre? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los colocó en el huerto. Pero no solo los colocó en el huerto. ¿Usted sabía que Dios coronó a Adán como rey de la tierra? ¿Sí? Dios coronó a Adán como rey sobre la tierra y puso todo, absolutamente todo, al servicio de Adán. La naturaleza entera servía a Adán. El Salmo 8, usted va a encontrar que en el Salmo 8 Dios corona a Adán. ¿Sí? Y vamos a leerlo para que no piense que me lo estoy inventando. Salmo capítulo 8. El Salmo 8 muestra cómo Dios corona a Adán. Salmo 8, verso 3 al 5, usted va a encontrar que el salmista dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú creaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y escucha esto, y lo coronaste de gloria, ¿y qué más? Y lo coronaste de gloria y honra. Verso 6, le hiciste ¿qué? Señorear sobre las obras de tus manos. Ahora escuche, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Cuánto puso Dios bajo los pies de Adán? Todo. Y dice más, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, estaban sometidos ¿a quién? ¿Qué os parece? Gobernaba sobre todo, ¿sí? El poder entero fue dado ¿a quién? A Adán. Adán recibió de parte de Dios todos estos beneficios. Era el plan de Dios que Adán y sus descendientes ocuparan la tierra para siempre y la heredaran. Dios crea al hombre para vivir para siempre. Ojo, no para morir.
La muerte es un elemento extraño, es un elemento intruso dentro de la historia humana. ¿Sí? Dios no creó al hombre para que muera. Todo lo que Dios hizo con Adán, Dios lo estaba haciendo con la intención de que el hombre viviese eternamente. Todo lo sometió. Si no hubiese pecado ahora, nosotros estaríamos viviendo incluso en este mismo instante dentro de la esfera que Dios le dio a Adán cuando lo creó. La naturaleza entera servía a Adán. Pero ahora vamos a ver un poco más esto y vamos a seguir entendiendo que todo esto, ¿sí?, se perdió. Se pierde, ¿por qué? Porque dentro de la historia humana ocurrió la tragedia del pecado. ¿Sí? El pecado trajo como consecuencia que todo esto se pierda, que todo esto sea mancillado, que todo esto pase de Adán a alguien más. En el libro de Lucas nosotros vamos a encontrar que el poder o el gobierno de Adán se ve sometido o usurpado, ¿sí? No usurpado entre comillas, ¿no? Porque podemos decir que lo ganó. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar a Satanás. Lucas capítulo 4, verso 5. Y vamos a encontrar que el diablo le va a llevar a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Le dijo que todo esto es ¿qué? Es mío. Y te lo voy a dar a ti si postrado ¿qué? Si postrado me adoras. ¿Por qué todo esto era de Satanás? Porque justamente el que es vencido por alguien es esclavo del que ¿quién? Del que lo venció. Dios hizo a Adán rey de la tierra. Satanás venció a Adán y usted ya sabe cómo lo venció. Y si quiere refrescar su memoria, Génesis 3, está la historia de cómo Adán fue vencido. Y ahora, una vez siendo vencido, ¿qué ocurre? Satanás toma el lugar y dice, bien, a mí me han dado todo esto. Y a quien quiero, se lo doy. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el gobierno de la tierra en sus manos. Porque lo ganó. Venció a Adán. Pero lo que sucedió en el huerto es lo siguiente, y esto es interesante. ¿Sí? Lo que sucedió en el huerto fue que Dios le dijo y le declaró la guerra abiertamente a Satanás y le dijo, bien, has ganado una batalla. ¿Sí? Una de tantas. Génesis 3:15, Dios le dice y le declara abiertamente a Satanás de que él no iba a ganar. En Génesis 3:15 nosotros vamos a encontrar que Dios le dice, muy bien, el ser humano ha perdido, Adán perdió, lo venciste, lo ganaste, pero escucha esto, la mujer va a tener una simiente. Génesis 3:15 vamos a encontrar que Dios dice, y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, pero déjame decirte algo, le dice Dios, tú le vas a hacer sentir dolor, ¿sí? Le vas a herir, lo vas a maltratar, pero ¿sabes qué pasa? Él te va a herir en la cabeza, ¿sí? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar. Y Dios le dijo a Satanás que yo voy a mandar una simiente, el hijo de la mujer, y esta simiente te va a hacer la guerra. Y en el proceso tú le vas a causar dolor, pero este te va a dar una herida de muerte, ¿sí? De la cual no te vas a poder recuperar jamás.
¿Cuál creen ustedes que fue el primer resultado o la primera consecuencia del pecado? La primera consecuencia del pecado fue ¿qué? Desnudez. ¿Sí? Porque si usted lee Génesis 3, vas a encontrar que luego de que Adán y Eva comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Fueron a Dios y le dijeron, Dios, metimos la pata. ¿Qué hicieron? Usted sabe qué hicieron. Agarraron hojas de higuera y hicieron delantales para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero cuando Dios viene a verlos, Adán sale detrás de un árbol y dice, Dios, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Estaban desnudos? Se hicieron delantales. ¿Sí? Pero había una desnudez mayor que no es la desnudez física. Si bien Adán y Eva estaban vestidos de luz como tal, esta luz, esta gloria desapareció. Y al desaparecer, ahora ellos intentan arreglar las cosas con sus propias manos. Adán y Eva se encuentran desnudos como resultado del pecado. En segundo lugar, Dios, ¿qué hace por ellos? En Génesis 3:21 nosotros vamos a encontrar que Dios hace para ellos túnicas de pieles. ¿Sí? Se toman 2 corderos y estos corderos mueren para que sean sacadas sus pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Y esto es interesante. El diablo es perspicaz, es hábil. Y el diablo estaba viendo todo esto y todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y entendió que cuando el hombre pecó, quebrantó la ley de Dios, y la ley de Dios requería la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Sí? Y el hombre perdió su territorio, y como perdió su territorio, como consecuencia estaba desnudo, y como consecuencia venía la muerte. Entonces ahora, ¿cómo trata Dios este asunto? Dios dice, bien. ¿Sí? Bien. La paga del pecado es muerte. El hombre no quiere morir. Yo no quiero que el hombre muera. Alguien tiene que morir. En Génesis 3:15, en Génesis 3:21, Dios le revela al hombre el plan de la salvación. Dios le dice al hombre, muy bien, tú perdiste tu lugar, tú perdiste el reino que te di, tú perdiste tu posesión, tú perdiste tu heredad. Bien, pero yo tengo que ir y descender a pelear tu batalla. A pelear la batalla que perdiste. ¿Sí? A pelear la guerra que perdiste. Es por eso que en San Juan 1:14, este verbo de Dios, este Dios, se hace ¿qué? Se hace carne. ¿Para qué se hace carne? Para pelear la batalla que Adán perdió. Para venir al campo de batalla. Para hacerle frente a un enemigo que había vencido anteriormente. Os pregunto algo. ¿Ustedes irían al campo de batalla del enemigo sabiendo que todo el campo está minado? ¿Sí? Irían al enemigo y vos solo irías al enemigo a tocarle la puerta y decirle, mira, estoy aquí. Jesús hizo eso. ¿Sí? Jesús vino al campo de batalla de Satanás. Satanás había tomado el mundo entero. Estaba en su poder, ojo, estaba en su poder y Dios le reconocía como legítimo representante. ¿Sí? Si usted duda de eso, lee el libro de Job. Recuerda el libro de Job como tal, cuando fueron todos los hijos de Dios a presentarse delante de él y vino también entre ellos ¿quién? Le preguntó Dios, ¿de dónde vienes? Vengo de andar la tierra y de rodear la tierra y andar por ella. Vengo de mi territorio. Soy representante de la tierra. Yo represento a todos. Era el delegado de la tierra. ¿Sí? Y ahora viene Jesús y dice, muy bien, yo voy a ir a tu terreno, voy a ir a tu campo de batalla. Yo sé que está minado.
Y no solo que él iba a ir, sino que, ¿sabes qué pasa? Jesús viene al campo de batalla de Satanás indefenso. ¿Usted alguna vez ha peleado con un bebé? ¿Ha peleado con un bebé? Satanás peleó con un bebé y perdió. Viene al campo de batalla enemigo y viene indefenso. ¿Sí? Viene indefenso. ¿Para qué? Jesús viene a la tierra para cumplir dos propósitos. Uno, vivir una vida perfecta. Y dos, morir. ¿Por qué morir? La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Vivir una vida perfecta y morir. Vino a vivir la vida perfecta que usted y yo debíamos vivir, pero no vivimos. Y vino a morir la muerte que usted y yo teníamos que morir. ¿Sí? Y esto es interesante, que cuando nosotros vemos esto, Cristo creó absolutamente a todos. ¿Sí? Pero usted me puede decir, pero no me creó a mí, yo nací de mi mamá. ¿O no? ¿Sí? Pero si usted remonta, su mamá nació de quién, y la mamá de su mamá, 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 y de su mamá, ¿llega a quién? ¿A un simio? No. ¿A quién llega? ¿Sí? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, estaba creándolos a todos nosotros. ¿Recuerdan la bendición de Abraham? En tus simientes serán benditas en todas las naciones de la tierra. Cuando Dios estaba bendiciendo a Abraham, te estaba bendiciendo a vos. En Abraham somos llamados hijos de Dios. En Adán somos todos criaturas de Dios. ¿Sí? Pero ahora, este creador tiene que venir ¿a qué? A ocupar nuestro lugar como un ser humano común y corriente. ¿Sí? Como un ser humano más, habitar entre los seres humanos. ¿Para qué? Y esto es importante. Para vivir una vida perfecta y para morir. ¿Usted iría a un lugar donde sabe que va a morir? Si vos me decís, vení a mi casa porque te voy a matar, ¿vos crees que iría? No. Ni aunque me hagas arroz frito voy. Si sé que me vas a matar, no. ¿Se entiende el asunto? ¿Sí? Jesús viene. ¿Sí? Jesús viene a un terreno infestado. ¿Sí? ¿Para qué? Y esto es interesante. Un cordero era sacrificado, pero ese cordero, antes de ser sacrificado, ese cordero era examinado. Ese cordero no tenía que tener tacha, no tenía que tener mancha, no tenía que tener arrugas. Si era cojo, no te lo tomaban para el sacrificio. ¿Sí? Si era tuerto, tampoco. Si tenía mancha, tampoco. Nada. ¿Sí? Y sucede que esto mismo es lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 hasta el 20. Nosotros encontramos de que el sacrificio, el pago hecho por los seres humanos, no es con oro ni plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor. ¿De quién? Por amor de vosotros. Fuimos redimidos ¿con qué? Con sangre, pero no cualquier sangre. Con la sangre de un cordero, y un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Sí? La perfección de Jesús, este cordero representa la perfección de Jesús. Un cordero sin mancha representa a Jesús viviendo una vida perfecta. Es decir, Jesús vino a la tierra a vivir
una vida en armonía con la ley de Dios, a vivir una vida en armonía con los requerimientos de Dios, y una vez habiendo vivido esa vida, ahora a morir la muerte que usted y yo deberíamos morir. Os pregunto algo. ¿El diablo sabía dónde iba a nacer Jesús? ¿Sabía? ¿Sí? El diablo sabía. Si hay alguien que estudia las profecías con mucho más detenimiento, es el diablo. El diablo sabía dónde iba a nacer Jesús. Los líderes religiosos no sabían. Herodes le mandó preguntar a los sacerdotes dónde iba a nacer Jesús. El diablo sabía dónde iba a nacer Jesús. ¿Y qué pasó? Fue a buscarlo, ¿o no? Fue a buscar. Escuche esto, ¿sí? Adán y Eva solo podían ser tentados allí en el árbol, en el medio del huerto. Ojo, Adán y Eva solo podían ser tentados allí y solo podían pecar allí. Pero ahora viene Jesús a la tierra y Jesús era tentado 24/7. La tentación ahora no es solo en un árbol, sino ahora la tentación es el lugar peligroso, es todo el terreno. ¿Sí? Ahora Jesús tiene que vivir 24/7 al acecho de Satanás. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ni por un instante, ni por un momento Satanás lo dejó tranquilo. Desde su nacimiento Satanás lo persiguió, y yo no sé si alguien ha sido abrumado de tal forma, de la manera como fue abrumado Jesús. En segundo lugar, el diablo sabía que Jesús había venido a morir por el pecado. El diablo entendió y comprendió allí, en Génesis, entendió que alguien iba a venir a morir en lugar del hombre. Porque, ojo, el plan de Satanás al hacer pecar al hombre era que, bien, si Dios los mata, porque el que come del árbol muere, ante el universo Dios queda como tirano. ¿Sí? Y si Dios los perdona por desobedecerlos, también me perdona a mí. ¿Sí? Y yo regreso al cielo juntamente con ellos, y todos felices. Jaque mate Dios. Pero el diablo no sabía el plan de la salvación. Al diablo nunca se le cruzó por la cabeza de que el Creador iba a venir a su terreno para ocupar el lugar del hombre. Nunca se le cruzó por la cabeza. Jamás. Y cuando se dio cuenta de que en Génesis 3:21 Dios le muestra a Adán y Eva el plan de la salvación, el diablo dice: ¿realmente se atreverá a hacer eso? ¿Realmente pensará dejar su lugar arriba y realmente pensará venir aquí a la tierra? ¿Sí? Y vamos a ver que el diablo sabía que Jesús había venido para morir por el pecado. ¿Sí? Y el diablo dice: yo no puedo permitir que esto suceda. Porque si yo permito que esto suceda, pierdo todo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a seguir vez tras vez a Jesús al punto de que lo va a acorralar de tal forma que aparentemente Jesús no tendría escapatoria. No era la voluntad de Dios, la voluntad del diablo inicialmente querer matar a Jesús. ¿Sí? Lo que el diablo quería impedir era que Jesús muriese. Porque si Jesús moría, se daba la paga del pecado. ¿Sí? Y el diablo va a utilizar 4 estrategias para cumplir su objetivo. Estas 4 estrategias las vamos a encontrar en todos los evangelios. Y a través de estas 4 estrategias, el diablo vez tras vez va a arrinconar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús se defienda. Para que Jesús no sea este cordero que estaba leyendo el etíope en Isaías 53.
que enmudeció y no abrió su boca? ¿Sí? En primer lugar, el diablo tenía claro que tenía que matar a Jesús antes de que Jesús llegase a la cruz. ¿Sí? Si lo mataba antes, impedía que Jesús fuera el sacrificio o la paga por el pecado. ¿Sí? El diablo sabía de que si Jesús llegaba a la cruz y moría, su plan había fracasado. Es por eso de que cuando usted ve Apocalipsis 12, verso 14 exclusivamente, vas a encontrar que el dragón está ¿qué? Parado frente a la mujer, esperando que la mujer diese a luz a su hijo. ¿Para qué? Para devorarlo. ¿Por qué? Porque lo quiere matar antes de que llegue a la cruz. ¿Sí? Porque si llega a la cruz ya no le sirve. Y este mismo, ¿qué va a hacer? Este mismo Satanás que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, ahora está aquí en la tierra parado frente a Jesús, intentando matar a Jesús antes de que Jesús llegue a la cruz. Es por eso que hizo lo que hizo, ¿dónde? En Belén. ¿Se recuerda qué hizo el diablo en Belén? ¿A cuántos? A todos los niños menores de ¿cuántos años? Menores de 2 años. ¿Sí? La Amy, ¿cuántos años tiene? Bueno, ya zafa. 2 años abajo, todos muertos. ¿Por qué? Porque quería impedir de que Jesús llegase a la cruz. Quería impedir de que Jesús se ofreciese como sacrificio por el pecado. Y no solo eso, cuando nosotros volvemos a Mateo capítulo 8, verso 24, vamos a encontrar que a Jesús lo quieren matar. ¿Sí? Mateo 8, 24, encontramos a Jesús, ¿dónde? Encontramos a Jesús en el mar de Galilea. ¿Y qué sucedió en el mar de Galilea? Sucedió una tempestad. ¿Sí? Ojo, ese día no había llovido. Ese día el cielo estaba claro. Ese día no había viento. Y el diablo sabía que Jesús estaba durmiendo plácidamente en la barca. Y de la nada se levantó una tempestad. ¿Por qué? Porque el diablo quería matar a Jesús antes de que Jesús llegase a la cruz. El diablo quería ahogar a Jesús. ¿Sí? Y en otra ocasión nosotros vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 28, que otra vez el diablo intenta matar a Jesús. ¿Sí? Jesús estaba ahora ¿dónde? Jesús se encontraba predicando en la sinagoga, en Nazaret, en el lugar donde había sido criado. Y lo que dijo no le gustó a la gente. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús estaba hablando sobre en los días de Eliseo, Dios favoreció a un pagano y no a un israelita. ¿Recuerdas a este pagano que fue curado, Naamán? Jesús estaba recordando esto, y no solo eso. Jesús estaba hablando de que una viuda que ni siquiera era israelita fue favorecida por Dios. Y esto llenó de cólera y de rabia a los judíos que eran nacionalistas. ¿Y qué hicieron ellos? Escuche esto. Verso 28. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se alegraron. ¿Sí? ¿Qué dice? Ojo, escucharon la voz de Dios, la voz del Creador, de Jesús. ¿Y qué dice? Se llenaron de ira. ¿La palabra de Dios puede producir ira? ¿Sí? Se llenaron de ira. Verso 29. Levantándose, ¿qué? Lo echaron fuera de la ciudad, lo sacaron a empujones
y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Qué os parece? Termina de predicar, lo sacan del templo, lo sacan de la ciudad, lo llevan allá a la cumbre y dice, ahora te arrojamos aquí para que no vuelvas más a hablar en contra de nuestro pueblo. El libro de Juan capítulo 8, verso 59, otra ocasión en la cual el diablo buscó matar a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo quería impedir de que Jesús llegase a la cruz. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Jesús ahora estaba hablando aquí en Juan. Juan desde el verso 40 en adelante habla de la preexistencia de Cristo. Y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él dijo esto, todos se enojaron. ¿Por qué? Porque el yo soy, ¿se recuerdan ustedes el yo soy en Éxodo? Cuando se encontró con Moisés en la zarza ardiente y Dios le dijo a Moisés, ve a liberar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y Moisés le dijo, pero si me preguntaren, Éxodo 3:14, si me preguntaren, ¿cómo se llama el Dios que me envía? ¿Qué les diré? Yo soy el que soy, me he enviado a vosotros. Y ahora Jesús habla y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, todos se enojaron. Y dice el verso 59, tomaron entonces piedras, ¿para qué? Para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, ¿qué hizo? Se fue. Vez tras vez el diablo intentó matar a Jesús. Por la premura del tiempo os voy a dar las citas, los que están anotando, anótenlas, ¿sí? Para que puedan revisar en casa. En Marcos 1 y el verso 23 también encontramos que el diablo incitó a los endemoniados a ir hacia Jesús para destrozar a Jesús, para matarlo. Pero cuando los endemoniados llegaban a la presencia de Jesús, se quedaban quietos. ¿Recuerdas Gadara? Cuando vinieron los endemoniados rompiendo las cadenas de los sepulcros, y los discípulos que bajaron de la barca, y cuando vieron los endemoniados, ellos salieron corriendo otra vez a la barca y se dieron la vuelta y Jesús no estaba con ellos. Y Jesús estaba ahí parado, quieto. ¿Sí? Vinieron los endemoniados hasta Jesús y no pudieron hacer nada con Jesús. Pero era el plan de Satanás de que los endemoniados los despedacen. Incluso los demonios sabían quién era Jesús. Es por eso que en el libro de Marcos vamos a encontrar que los demonios le dicen, nosotros sabemos quién eres el Santo de Israel. Y no podían acercarse a Jesús ni tocarlo. ¿Sí? La primera estrategia que utilizó Satanás para que Jesús no llegase a la cruz fue intentar matarlo. Vez tras vez, intentó matarlo. La segunda estrategia que utiliza Satanás fue la de tratar de infectar a Jesús con el virus del pecado. Porque si Jesús pecaba, se acabó. ¿Sí? Si Jesús era infectado con el virus del pecado, no habría nadie quien pueda redimirnos. Incluso él hubiese necesitado un redentor, pero no había nadie para salvarlo, porque solo el Creador podía salvar. ¿Sí? Si él hubiese sido infectado por el pecado, toda la historia humana estaría perdida. No habría solución. Es por eso que Satanás
atacó a Jesús mañana, tarde y noche, 24 horas al día, pero Jesús siempre se defendió ¿con qué? Con un escrito está. ¿Sí? Para hacer frente al pecado siempre hay un escrito está. Pero ¿qué sucede? En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, vamos a encontrar que nuestro Salvador no es alguien que no conoce nuestras dificultades, no es alguien que no conoce nuestras luchas, sino es alguien, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras debilidades, sino que ¿qué? Que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. ¿Por qué? Sin pecado. ¿Sí? ¿En cuántas cosas creen ustedes que fue tentado Jesús? ¿Sí? El texto dice que fue tentado en todo. Pero en ese todo nunca pecó. ¿Te imaginas vivir 33 años de tu vida y siendo tentado constantemente y más acérrimamente en una tierra que está manchada por el pecado, por la maldad, y no pecar ni en acción ni en pensamiento? Y muchos pueden decir, pero ¿cómo Jesús nos puede entender si nunca pecó y yo pequé? ¿Podrá entenderme Jesús? ¿Sí? ¿Podrá entendernos Jesús? Yo nunca tuve lepra. ¿Ustedes sí? ¿Alguien tuvo lepra aquí? Y aparece un leproso y te dice, no sabes cuánto duele. Yo le digo, sí, yo sé cuánto duele. ¿Podré decirle eso? ¿Puede entendernos Jesús? Estoy creando un problema. Nunca pecó. 24/7 no pecó. Y nosotros pecamos 24/7, ¿o no? ¿Puede entendernos Jesús? Hay muchas personas que tienen esta idea, pero piensa esto. Estás en una arena movediza. ¿Te gustaría que el que te va a salvar esté también a tu lado? ¿O preferirías que el que esté fuera? ¿Por qué? Se hunden los dos. Se hunden los dos. Estás en una arena movediza del pecado y quieres que el que te va a salvar esté a tu lado. Sálvame aquí a mi lado porque si no, no me sirve. ¿Sí? Se hunden los dos. Y sucede que Jesús nunca peca, pero no porque nunca haya pecado, Él no puede entendernos. ¿Sí? A veces no necesariamente hay que entender todas las cosas. Si usted busca entender todas las cosas, tu vida va a ser una vida de cuadritos. Y la vas a pasar mal. Y re mal. ¿Sí? Aceptar es distinto a comprender. ¿Sí? Porque hay cosas que nosotros no vamos a comprenderlas. Hay una frase en hebreo que dice Nashe beneshima. ¿Qué quiere decir esto? Hago y luego entiendo. Obedezco y luego comprendo. A veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos y no comprendemos en el momento, pero luego entendemos. ¿Sí? Volviendo entonces aquí al asunto. Muchos dicen, no, para que me entienda, Él tiene que estar en la arena movediza conmigo. No. Jesús nunca pecó, nos extiende su brazo para que nosotros podamos salir. Si Jesús hubiera pecado, hubiese estado hundiéndose con nosotros. ¿Sí? Es por eso que San Juan capítulo 3, verso 5 dice lo siguiente. Escuche,
San Juan 3:5. Y respondió Jesús y le dijo, ¿habla de qué? Jesús está hablando del nuevo nacimiento como tal para dar a entender que la vida se debe vivir de esta manera cuando nosotros nos encontramos con Jesús como tal. ¿Sí? De la forma como podemos vencer es de esta manera, porque ahora Jesús va a que aparece Jesús en nuestras vidas. ¿Para qué? Para quitar el pecado. ¿De dónde? El pecado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos ahora para qué vino Jesús, Jesús viene ¿para qué? Jesús viene para hacer posible que usted y yo podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Una vida conforme a Él le place. Una vida conforme a donde no tenemos que dar la paga del pecado. Porque el que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado para que usted y yo podamos ser tratados como ¿qué? Como pecadores. El que no hizo pecado se hace pecado para que usted y yo seamos tratados como ¿qué? Como justos delante de Dios. ¿Qué os parece? El que no es deudor se hace tratar por deudor para que a ti te traten como no deudor. ¿No les parece eso buena noticia? ¿Sí? ¿O les entristece? No. Pero a mí me da mucho que pensar, ¿sabe? Porque yo no me haría tratar mal por el otro para que al otro lo traten bien. ¿O usted sí? ¿Aquí alguien ha tenido hermanos pequeños? ¿Alguna vez tu papá quiso castigar a tu hermano pequeño y vos saliste a defenderlo y te dieron a ti en vez de darle a él? ¿Qué se siente? ¿Se siente bien? Duele, pero a la larga se siente bien, ¿sabes? Porque sabes que al otro no le pegaron. A pesar de que el otro es culpable, al otro no le pegaron, pero te pegaron a vos, pero a vos te duele, pero es una mezcla rara, como que te duele, pero como que estás contento porque te cayó a ti y no a él, porque bueno, él está pequeñito, tal vez no hubiese aguantado, qué sé yo. Sí, tal vez nosotros podamos entender pálidamente estas cosas, pero Jesús la tuvo que vivir en carne propia porque Él fue el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo para que usted y yo podamos vivir la vida y ser tratados como Él. Y Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. El tercer método que Satanás usó fue tratar de desviar a Jesús de su misión. Satanás buscó todas las maneras y todos los medios ¿para qué? Para desviar a Jesucristo de su misión, de que Jesús no vaya camino a la cruz, porque si Jesús iba a la cruz, Satanás estaba vencido. ¿Sí? Así que Satanás dice, yo tengo que convencer a Jesús de que Jesús adopte otro plan, adopte otro método, de que adopte otra forma. ¿Y cuál era la forma que Satanás preparó? Mateo 4. En Mateo capítulo 4 nosotros vamos a encontrar que Satanás tiene preparada una tentación irresistible. ¿Sí? Mateo capítulo 4, verso 8 y 9. ¿Qué le está diciendo aquí el diablo a Jesús? El diablo a Jesús le está diciendo, amigo, mira, yo sé que tú has venido a recuperar el reino que le quité a Adán. Yo sé que tú has venido a recuperar todo este territorio. Pero ¿sabes algo? Te la voy a hacer fácil. ¿Sí? No tienes que sufrir, no tienes que sudar, no tienes que pelear, no tienes que pasar por nada de esas cosas. Sencillo. Verso 8. Otra vez el diablo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si ¿qué? Si postrado me adorares. ¿Qué os parece? El diablo le dijo a Jesús,
tú puedes recibir todo esto sin pasar por lo que dice Isaías 53. Sin atravesar todo eso, tú puedes recuperar el reino. Podés hacerlo. Sí, y yo te lo ofrezco, y yo no voy a pelear, no voy a hacer ningún berrinche, no voy a discutir contigo, te lo voy a entregar así, en bandeja de plata, pero póstrate y ¿qué? Y adórame. ¿Sí? Y no solo eso, ustedes sabían que vez tras vez el diablo incitó a la gente a alabar a Jesús para colocarlo a Jesús como rey en el trono de David. ¿Está bueno que te alaben o no? En una presentación anterior os dije que cuando el vendedor te quiere vender algo, ¿qué hace el vendedor? ¿Sí? Y luego de que te vendió, se olvida de vos. ¿Sí? El diablo utiliza la turba como tal, ¿para qué? Para intentar a Jesús colocarlo como rey. San Juan capítulo 6, verso 15. San Juan 6, 15, vamos a encontrar que, escuche lo que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió ¿a dónde? A retirarse al monte solo. ¿Por qué? Porque era un plan distinto. No era el plan de Dios de que Jesús fuese rey de Israel. Pero la gente quería hacerlo rey. ¿Sí? Satanás quería incitar a Jesús a que Jesús cambie de plan para que de esa manera el propósito de Jesús de morir en la cruz, de ser la paga del pecado, no se cumpla. Y no solo eso. Vamos a encontrar que vez tras vez Jesús utilizó incluso ¿a quiénes? Al círculo más cercano que Jesús tenía. ¿Sí? Jesús utilizó ¿a quién? Jesús utiliza a Pedro. Mateo 16, 16. Vas a encontrar que están preguntando y Jesús les dice, ¿quién dicen vosotros que eres? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, así es, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué sucede ahora? Vamos a encontrar que versos más adelante, ¿sí? Versos más adelante, vamos a encontrar de que Jesús le dice, voy a ir a Jerusalén y tengo que morir allá. Pedro le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? El maestro no muere, no es necesario que hagas esto. ¿Sí? ¿Para qué vas a ir a Jerusalén, a Jerusalén a morir? No tienes que hacer estas cosas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Y Jesús le dice ahora, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me estás mostrando otro plan, me estás mostrando otro camino, el camino que no debo recorrer. Estás siendo piedra de tropiezo para el propósito que tengo, para la finalidad que tengo, porque era el plan de Satanás que Jesús cambie de camino, que Jesús cambie de estrategia. ¿Sí? Porque era el plan de Satanás de que Jesús no vaya a la cruz. Y vamos a ver que ahora Jesús, vez tras vez, se va a encontrar con esto de que Satanás quería de que él cambiara de plan. Si usted lee el capítulo 17 y el verso 4, te vas a encontrar con que Jesús se transfigura, el monte de la transfiguración, ¿sí? Y se aparecen con él Moisés y Elías. Y Pedro se despierta y ve a Moisés y a Elías y a Jesús transfigurado. Y ahora Jesús le dice, ahora tengo que ir a Jerusalén para padecer. ¿Y qué le dice Pedro? Verso 4. Entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién?
para Elías. Pedro le está diciendo, no vayas, quédate. Si aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí estamos bien. ¿Para qué vas a ir a Jerusalén? Allá te van a maltratar. No la vas a pasar bien allá. ¿Sí? Y vamos a ver que vez tras vez Jesús se encontró con este dilema de que Satanás quiso que Jesús cambiara de plan, de que Jesús cambiara de estrategia. Y ahora, ojo, Jesús se rehusó incluso a hacer obra misionera, porque no era su plan ir a hacer obra misionera. San Juan, os voy a dar la cita para los que están anotando. San Juan 12, 20 al 24, vienen unos griegos y le dicen, maestro, hasta en Grecia se ha escuchado de tu mensaje. Así que vamos a Grecia para que prediques allá en Grecia. ¿Sí? Si a ti te dicen, vamos a Grecia, los griegos están esperando a escuchar el mensaje. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le dijo, no es tiempo de que yo vaya a Grecia. Le está diciendo, ha llegado mi hora de morir. ¿Sí? Ha llegado mi hora en que yo deba ir a dar el pago del pecado. Y Jesús va a decir, si un grano cae en la tierra y muere, retoña y produce mucho fruto. ¿Sí? Pero si no cae en la tierra, no muere, queda solo y no produce fruto. Jesús está diciendo, si yo muero, voy a ser como este grano de trigo que al ser plantado, ¿da qué? Más trigo. Pero si guardas el trigo allí en un lugar seguro, da más trigo. Entonces es necesario que morir para que salga más trigo. ¿Sí? Y Jesús está diciendo, es necesario que yo muera, porque cuando yo muero, va a salir mucho trigo. ¿Sí? Satanás procuró matar a Jesús antes de que llegara su hora de muerte. Satanás procuró a Jesús infectar con el virus del pecado. Y Satanás trató a Jesús de desviar de su camino para que no llegara a la cruz. Pero ahora, para ir cerrando, el diablo también usó un cuarto método. Un cuarto método para vencer a Jesús. ¿Y cuál fue este método? Es el método que el diablo utiliza con nosotros y tiene éxito. ¿Saben cuál es? Y tiene muchísimo éxito. En la iglesia la usa vez tras vez. Durante todo el tiempo que estoy aquí, el diablo ha utilizado este método un montón de veces y ha tenido éxito. Desalentarnos. ¿Sí? El diablo ahora va a utilizar el desaliento para que Cristo no cumpla su misión. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 1 al 3, nosotros vamos a encontrar que el diablo va a poner en ejecución este plan tan malévolo. ¿Sí? Que Jesús se mete ¿en quién? En Judas. ¿Jesús se metió en Judas? ¿O quién se metió en Judas? El diablo se metió en Judas para decirle, mira el poder que tengo. Ni los que están contigo realmente están contigo. ¿Sí? Juan 13, 1 al 3, encontramos que Satanás se le metió a Judas. Y Judas fue con los dirigentes y tramó vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Era el plan de Judas vender a Jesús realmente? No. No era el plan de Judas de que Jesús muere. El plan de Judas era, bien, él tiene poder, porque lo vio. Y no se va a dejar atrapar. ¿Cómo se va a dejar atrapar? No, jamás. Si lo quisieron matar, mira, lo quisieron despeñar por el barranco y salió. Lo quisieron hacer esto y salió. No lo van a hacer nada. Yo los vendo, le digo el lugar, me pagan a mí, él se escapa y todos ganamos. No era el plan de Judas matarlo, ojo, el diablo aquí ya no quería matarlo.
Lo que el diablo quería era que Jesús se desalentara y volviera al cielo y dijera, bueno, yo no tengo nada que ver con estos. Que solucionen su problema ellos porque ellos se metieron en ese problema. Yo no. Vuelvo al cielo y tranquilamente yo voy a estar ahí contento y hay que destruirlos a todos. ¿Sí? Y sucede que ahora Judas va y lo vende. ¿Sí? Y cuando lo vende y Jesús no se defiende, el plan de Judas fracasa y dice, no puede ser así, no puede. Fue y entregó el dinero y le dijo, mira, me arrepiento, tomen el dinero, suelten al hombre porque es inocente. Y le dijeron, a nosotros qué nos importa, nosotros ya te pagamos. ¿Sí? Allá tú, con eso. ¿Sí? Y no solo eso, ahora el diablo va a utilizar a toda la turba que antes la clamaba, Hosana en el nombre del Señor, bendito el que viene. Ahora utiliza esa misma turba para abuchearlo, para bofetearlo, para golpearlo, para escupirlo, diciéndole que, mira la gente que te seguía. Mira los que estaban contigo aclamándote en tu entrada triunfal, mira. Por esos vas a morir. A esos has venido a salvar. A esos has venido a redimir como tal. No tiene sentido. ¿Sí? Porque estos no se merecen tu sacrificio. Estos no se merecen que tú pases por eso. No se merecen. Y vas a encontrar que esta gente que estaba con Jesús ahora están diciendo a Jesús que ¿quién será? Ni lo conozco. En Mateo capítulo 26, verso 38, encontramos lo siguiente. Escuche. Jesús está triste. Y cuando uno está triste, ¿qué quiere? ¿Que vengan tus amigos y te hagan más bolsa de lo que ya estás? ¿Qué quiere cuando uno está triste? Mateo 26, 38 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Jesús les dice, bien, yo estoy triste. Quédense aquí conmigo y oren. ¿Y qué hacen sus amigos? ¿Sí? Y Jesús va un poco más adelante, verso 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pregunta, ¿qué copa tenía Jesús? Jesús ora por la misma situación 3 veces. Y en esas 3 veces que va y vuelve, sus discípulos están durmiendo. Sus amigos que debían reconfortarlo están durmiendo y el diablo dice, mira, ¿no que son tus amigos? Y Jesús vez tras vez, en 3 ocasiones va al Padre y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, no quiero beberla. ¿Qué copa tenía Jesús en su mano? ¿Qué copa tenía que beber Jesús? Jesús tenía que beber la copa de la ira de Dios. Esta misma copa de la ira de Dios que está en Apocalipsis 7. En casa revise en qué consisten las copas de la ira de Dios. Esta misma copa de Apocalipsis 7, Jesús la tenía que beber. Y en su momento de beberla, no estaban sus amigos. Y en su momento de beberla, estaba solo y él estaba triste. Estaba triste porque no había nadie con él. Y tenía que beberla solo. ¿Sí? La razón es que Jesús tenía que beber la copa que usted y yo debíamos beber. Y lo que van a beber las personas que no aceptan el Evangelio de Jesucristo. Los que aceptamos el Evangelio de Jesucristo no tenemos por qué beber las copas de la ira de Dios de Apocalipsis 7. Pero los que no aceptan el Evangelio del Señor Jesús
van a beberla. Los creyentes en el Evangelio ya no la beberemos. ¿Por qué? Porque alguien más la bebió por nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué sucede ahora? ¿Quién le dio esta copa? Esta misma copa le dio su Padre. Y yo no sé, ¿a vos alguna vez te ha tocado castigar a tu hijo, pero cuando no estás enojado? Cuando estás contento y estás tranquilo. No, porque no te da ganas de castigar allí. ¿Cómo te da ganas de castigar? Cuando estás con bronca, colorado, de rabia, de ira. Pero eso no es corrección. Eso produce rebeldía. ¿Sí? Cuando usted corrige a un hijo, corrige a alguien en estado pasivo, calmo, la corrección duele al hijo, pero también te duele a ti. ¿Sí? Y Dios ahora le tiene que dar la copa para que su hijo la beba. Y yo no sé cómo reaccionó Dios ante eso. ¿Sí? El padre le tuvo que dar la copa a su hijo y su hijo tuvo que beberla y el padre no podía hacer absolutamente nada para impedir que eso suceda. Porque vos como padre o como madre ves a tu hijo sufrir y estoy seguro que harías lo que fuese para evitar que sufriese, ¿o no? Pero piensa ahora, te voy a poner una imagen así. Tu hijo está dentro de una cámara de vidrio irrompible y tú estás afuera viendo todos los estragos que le pasan a tu hijo. No puedes hacer nada porque el vidrio no se puede romper. ¿Sí? Yo no sé, yo no puedo comprender la inmensidad del dolor y el sufrimiento como tal. Yo no lo puedo entender. ¿Sí? Pero el padre le tuvo que dar la copa a su hijo para que su hijo la beba. Y cuando estaba pasando por todas estas circunstancias, el libro de Lucas, capítulo 5, capítulo 22, dice algo interesante y algo que a mí me llamó la atención bastante mientras preparaba el estudio de hoy. Lucas 22, 53, escuche esto, ¿sí? 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora, y escuche, y la potestad de las tinieblas. El diablo se había soltado con toda furia. Satanás estaba torturando a Jesús. Satanás le estaba diciendo a Jesús, mira, si tú sigues adelante, si tú sigues con este plan, si tú sigues empeñado en beber la copa, no vas a ver nunca más a tu padre. Te vas a separar por completo porque tu padre odia el pecado, aborrece el pecado y vos estás tan manchado de pecado que tu padre no te va a querer ver. Y a Jesús solo le quedaban dos opciones: creer lo que le estaba diciendo el diablo o creer lo que Dios le dijo. Dios le prometió que si él era fiel y vivía correctamente, él lo iba a resucitar al tercer día. ¿Qué os parece si tu papá te dice, arrojate de aquí a 3 días yo te resucito? Jesús solo tenía dos opciones, solo dos: creer lo que Satanás le estaba diciendo o creer lo que Dios le había dicho. ¿A quién hacéis caso? ¿Recuerdas que Adán y Eva en el huerto del Edén solo tenían estas dos opciones? Creerle a Dios que no comiesen de todo árbol del huerto, o creerle a Satanás que no iban a morir si comiesen. Jesús ahora en su extrema agonía solo tiene estas dos opciones: confiar en la palabra de Dios o creer lo que el diablo le dice. ¿Sí? Y usted va a encontrar de que Jesús decidió creer lo que Dios le dijo. Y le dijo, vete, Satanás,
No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Y no solo eso. Jesús llega a la cruz. Y aún en la cruz, Satanás estaba impidiendo de que él muera. ¿Sí? ¿Se han preguntado ustedes por qué Satanás permitió que a Jesús lo maltrataran tanto? Tanto. Mucho más que los otros dos que iban a ser crucificados. Mucho más que los otros dos. Porque el texto dice que araron sobre su espalda. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La pregunta es, ¿por qué hizo el diablo esto con Jesús? ¿Saben para qué? Para que se defienda. ¿Recuerdan que Pedro quiso defender a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? El diablo quería que Jesús se defendiese. Y si Jesús se defendía, el plan fracasaba. Porque ya no iba a ser el cordero que iba a ser llevado al matadero. Ya no iba a ser el cordero que enmudece, sino iba a ser el cordero que ¿qué? Sí. Jesús fue atribulado y pinchado por todos lados con la intención de que, se defendiese. Pero él no se defendió. Y ahora le tocó confiar en su Padre, le tocó confiar en lo que Dios le había dicho. Ahora en la cruz, Jesús temía morir porque Satanás le estaba diciendo, no vas a resucitar, no vas a resucitar, no vas a resucitar. Tu Padre no te quiere, tu Padre no te ve, tu Padre odia el pecado y tú estás tan lleno de pecado y ahora vas a morir y si mueres no vas a resucitar. Y Jesús clama y dice lo siguiente: Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él clama esto, todo, absolutamente todo se cubre de negro y él expira y dice consumado es. Y cuando dice consumado es, hay un terremoto tan grande que a las 3 de la tarde en Oriente Medio se puso de noche. Sí. Jesús tuvo solo 2 opciones: confiar en lo que Dios le dijo o creer lo que sus ojos estaban viendo. ¡Ojo! Sus ojos estaban viendo que ¿qué? Que la gente por quien había de morir, ¿dónde estaba? ¿Sí? Que la gente que decía seguirle y alabarle, ¿dónde estaban? Que la gente que iba a valorar su sacrificio, ¿dónde estaban? Y Jesús lo estaba viendo y la realidad pintaba distinto. La realidad no era que sus discípulos estaban allí con él. Estaba solo. ¿Sí? Pero él tuvo que creer por encima de esa realidad que veía. Tuvo que creer lo que Dios le dijo. Hijo, si tú vives una vida perfecta y obedeces perfectamente, mueres para dar la paga del pecado, y yo te voy a resucitar. Jesús tuvo que creer lo que Dios le dijo, o creer lo que el diablo le dijo. Y usted sabe el resto de la historia. Jesús le creyó a su Padre, creyó su palabra, murió al 3er día, bajaron 2 ángeles del cielo, agarraron la piedra y lo arrojaron como si arrojaran un guijarro, y le dijeron a Jesús: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y la vida que residía en Jesucristo entró nuevamente en su cuerpo y se levantó gritando: yo soy la resurrección y la vida. Sí. ¿Qué os parece? Satanás utilizó 4 métodos para hacer que Jesús cambie. ¿Sí? Intentó matarlo antes de tiempo. Intentó hacer que cambie de plan. Intentó desanimarlo. ¿Sí? Desalentarlo. Y esos mismos planes Satanás utiliza con nosotros. Nos muestra caminos distintos
que nos dicen, probablemente vamos a llegar más rápido. Pero así como Jesús, nosotros también solo tenemos dos opciones ahora. Creer lo que Dios dice o creer lo que Satanás dice. ¿Sí? Que sea Dios quien nos ayude a que usted y yo podamos creer la palabra del Señor. Porque ¿saben algo? Lo único que nos va a mantener firmes y seguros, así como le mantuvo a Jesús firme y seguro, es aferrarse a la palabra de Dios. Es la única seguridad, otra seguridad no tenemos. No hay otra seguridad. No hay un lugar más seguro que estar confiado en la palabra de Dios y lo que Dios dijo. Creerle a Dios por sobre todas las cosas hace la diferencia. Hace mucho la diferencia. ¿Sí? Que Dios nos ayude a poder creer en Él a pesar de que la realidad y las circunstancias no sean las mejores. Que su paz y su gracia nos acompañen en el nombre de Jesús. Amén.